Las expresiones algebraicas. El término algebraico cuenta de los siguientes elementos y son 4. Como primer caso tenemos lo que es el signo, que nos indica si el término es positivo o negativo. Cuando el término es precedido del signo más, nos estamos refiriendo a un número positivo, y es negativo cuando lo antecede el signo de menos. Posteriormente tenemos el coeficiente, que es el número que se coloca antes de la variable o la parte literal. Después tenemos lo que es la literal, la cual constituyen las letras que hay en el término e indica la variable que se requiere representar. Y finalmente tenemos el grado, es el número al que se eleva un cociente o la parte literal. Identificado lo siguiente, tenemos que los términos semejantes están formados por las mismas variables, con los mismos exponentes. Y en algunos casos, estos solo se diferencian por sus coeficientes numéricos. También se consideran términos semejantes aquellos que no tienen variable, es decir, aquellos términos que solo poseen constantes. Por ejemplo, los siguientes términos serían considerados como semejantes. Tenemos el primer ejemplo, que sería menos 6x al cuadrado y menos 3x al cuadrado, ya que ambos tienen la misma variable x al cuadrado. En este caso cabe señalar que en las sesiones anteriores nosotros hemos visto que para que un término se considere semejante, debe forzosamente de tener la misma literal y el mismo exponente. En este caso, si el 6x al cuadrado fuese en lugar de eso 6x al cubo, estos ya no se considerarían términos semejantes, a pesar de que ambos comparten la misma literal. Al no compartir el mismo exponente, no se considera un término semejante. En el siguiente ejemplo que nos muestra que tenemos menos a cuadrada b cuadrada más 2a cuadrada b cuadrada, donde ambos tienen las mismas variables, a cuadrada b al cubo. En este caso, como podemos observar en el ejemplo, tenemos que a cuadrada y b al cubo son términos semejantes. Nuevamente se hace la mención para que nos quede siempre presente. En el caso de que alguna de las literales tuviese un exponente distinto que no fuese ni al cuadrado ni al cubo, automáticamente estos términos dejan de ser términos semejantes. Y finalmente menos 7 menos 6, ya que ambos términos son constantes. Para la reducción de términos semejantes, se hace aplicando la propiedad asociativa de la adición y la propiedad distribuida del producto. Usando el siguiente procedimiento se puede hacer una reducción de términos. Tiene un orden, un estricto orden que debemos de seguir, donde dice que primeramente se tienen que agrupar los términos semejantes. Se tienen que sumar o restar los coeficientes de los términos semejantes y se tienen que escribir los nuevos términos obtenidos colocando delante de estos el signo que resultó de la operación. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que esta parte quede más clara. Tenemos el siguiente término, que sería 10x más 3y más 4x más 5y. Podemos identificar en este caso por los colores los números que tenemos nosotros a la mano. 10x y 4x están subrayados ambos del mismo color, así como 3y y 5y. De esta manera, según los pasos que vimos anteriormente, nosotros podemos realizar la operación y quedaría de esta forma. Ya se acomodaron los números de tal manera que ya pusimos los términos semejantes, en este caso de x del lado izquierdo, y del lado derecho los términos semejantes de y, quedando 10x más 4x más 3y más 5y. Después de este procedimiento quedaría de la siguiente forma. Tenemos entre paréntesis 10 más 4 y únicamente colocamos la literal x.
De igual manera, del lado derecho tenemos 3 más 5 entre paréntesis y únicamente colocamos la literal y. Al hacer las sumatorias o las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente forma: 14x más 8y. De esta forma podemos nosotros reducir los términos semejantes. Recordemos que la regla nos indicaba, y que hemos visto en sesiones anteriores, que además de compartir la misma literal, tendrían que compartir el mismo exponente. Esto quiere decir que si nosotros tuviésemos algún exponente al cuadrado o al cubo en cualquiera de los términos que se encuentran en la parte de arriba, automáticamente estos dejan de ser términos semejantes y no se podría realizar la operación tal cual y como la estamos observando. Es importante recordar que para reducir términos semejantes se deben de tomar en cuenta los signos que tienen los coeficientes de las variables para poder aplicar la ley de los signos para suma y para resta. En sesiones anteriores ya observamos lo que es una regla de los signos, la ley de los signos, y de esta manera nosotros, teniendo presente siempre, tenemos aquí este consejo que nos dice que tenemos que tomar en cuenta esos signos para poder aplicar esa variable. En las siguientes sesiones vamos a ver ejemplos de este tema para que puedan resolver problemas de esta índole utilizando ya la terminología y reduciendo los términos semejantes.